Bendiciones para todos en este nuevo día de parte de nuestro Dios. Reciban la bendición en sus vidas, en su casa, la bendición que enriquece y no añade tristeza. Amén. Es Dios nuestro Padre y es el Padre el que bendice. La palabra de Dios declara que nuestro Padre sabe dar buenas cosas a los que se la piden. Y también declara su palabra que del cielo, del Padre, vienen las buenas dádivas, los dones, todo lo da el Padre. Amén. Y dice la palabra que Él lo da en sobreabundancia. Así que es el Padre el que bendice, es el Padre el que da vida, es en el Padre donde encontramos la paz, donde encontramos la seguridad, la protección. Es el Padre el proveedor, el protector. Amén. Él es el Padre el que nos da la identidad. Y la identidad que el Padre da, la da a través de su Hijo, Jesucristo. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Cristo dentro de nuestro corazón, adquirimos una identidad completamente diferente. Una identidad divina. La identidad de nuestro Dios, reflejado obviamente en la imagen de su Hijo, impresa en nuestro corazón. ¿Y quién es el que hace esa obra de impresión? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que imprime al Hijo en nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo. Una de las funciones del Espíritu Santo es revelarnos, amén, revelarnos al Padre, revelarnos al Hijo, y Él es el que revela al Hijo en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos convence del pecado, nos convence del error, nos redarguye, nos lleva al arrepentimiento, y en ese arrepentimiento, a través del Espíritu Santo, Él nos da convicción de pecado y Él nos revela en esa oración a Jesús. Y es en ese momento donde aceptamos a Cristo como único, suficiente Salvador, que Él queda impreso en todo nuestro ser y esa identidad de hijo comienza a fluir, a fungir dentro de nosotros, de adentro hacia afuera. Luego nos volvemos, como dice la palabra de Dios, testigos de Dios, amén, testigos de las maravillas de Dios, y pasamos a ser esos hijos amados por nuestro Padre bueno. Hoy es una tarde maravillosa, amén, porque el Padre está en medio de nosotros y le damos gracias por este tiempo, declarando que este tiempo es un tiempo de bendición para su vida, para su casa, y declarando que a través de la palabra de Él, de la palabra de Dios, nosotros vamos a seguir creciendo y adquiriendo aquella mente de Cristo. Amén. Vimos en el programa anterior cómo Adán pierde, recuerden que Adán era un código genético en la tierra, y cómo Adán pierde esa posición, pierde capacidad intelectual, pierde carácter divino, pierde aquella mente que poseía de Dios, pierde identidad, etcétera, lo que pudimos mencionar ayer. Y vimos que la serpiente Satanás logró cautivar, número uno, los sentidos de la mujer, porque fue a través de los sentidos de la mujer que Satanás logró ingresar a la humanidad. Amén. Usando los sentidos de la mujer, la atrajo y le hizo ver las cosas que eran incorrectas como si fueran buenas. Eso lo declara el libro de Génesis, el capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y deseoso para alcanzar toda sabiduría. Lo deseó, y deleitoso para alcanzar toda sabiduría. Y esta mujer le da a comer al hombre del contenido de ese árbol y el hombre muere. Y la humanidad, por ende, muere a través de esa acción. Muy bien, dos estrategias utilizadas por Satanás para cambiar la mente de Adán y trastornar completamente la mente de la humanidad. Número uno, tomó la palabra de engaño. Él usó la palabra, pero la transgiversó, cambió la palabra y la volvió engaño. Génesis capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Amén. La serpiente, Satanás, toma la misma palabra de Dios, pero la transforma, la cambia a su conveniencia, y a través del engaño logra capturar la mente del hombre, la mente de la mujer, por ende la mente de la humanidad. Desafortunadamente, Satanás sigue operando con la misma estrategia. Vemos hasta el día de hoy cómo a través del engaño él introduce pensamientos, ideas, decisiones a la mente del creyente, a la mente del ser humano, y logra transgiversar su conducta, logra alterar su comportamiento, logra ponerlo en contra de Dios, de la misma manera en que lo hizo con Adán en el Edén, en el jardín del Edén.
Número 2, él implanta un carácter. ¿Y cuál fue el carácter que Satanás implantó allí en Adán? Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Y el hombre y su mujer se escondieron. Entonces note aquí, por favor, que el carácter que Satanás logra implantar, amén, fue un carácter de rebelión y de oposición. Esto es importante que lo entendamos. Número 1, el engaño. Toma la misma palabra, pero la transgiversa, la cambia. Por eso es que vemos que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que en los últimos tiempos se soltarán espíritus de engaño de una manera tan acelerada que aún lograrán engañar a los mismos escogidos por Dios. Y declara también, bueno, eso lo dijo Jesús, que aún a sus escogidos engañará. Pero el apóstol Pablo le recomienda al pastor Timoteo y le dice que se levantarán hombres que desearán, mira, no es que los obligarán, no es que los forzarán, dice que desearán escuchar doctrina de demonios, lo desearán. El corazón del hombre, el corazón del creyente, que será confundido, porque dice Jesús, fue Jesús el que dijo que muchos de los escogidos serán engañados. Aún los escogidos de Dios serán llevados a que la palabra sea transgiversada en su corazón. Muchos se enfriarán, etcétera. Y Pablo le recomienda a Timoteo que el carácter de los hombres de los últimos tiempos es un carácter muy difícil, incontrolable, un carácter que se saldrá completamente de los principios y de los valores que Dios nos ha transmitido a través de su palabra. Y aquí Satanás vemos que introduce palabra de engaño, la misma palabra pero engaño, una palabra con un espíritu de engaño que logra convencer, porque dice la Biblia que convencerá a los escogidos, pero también dice la Biblia, Pablo, el consejo a la iglesia pastoral, a la iglesia de estos tiempos, que se levantará gente que deseará por su propia voluntad, querrá oír doctrina de demonios, porque es tan fuerte el engaño que la gente querrá escuchar una cosa y querrá escuchar otra. De esa manera, la mente de Cristo que ha sido formada en la iglesia a través de la muerte del Señor será nuevamente cambiada, como desafortunadamente estamos viendo hasta el día de hoy. Muchos cristianos, muchos hombres que se levantan a dañar la grey de Dios, muchos cristianos que no hacen sino murmurar, criticar, etcétera. No operan como si fuera Cristo, sino operan con un carácter de odio, de resentimiento, de venganza, amén, un carácter perverso, un carácter, una mente torcida, una mente diabólica. Pero implantó un carácter de rebelión y un carácter de oposición. De la misma manera, como punto número 2, Satanás establecerá el carácter de rebelión. Por eso vemos gente en las iglesias, cristianos en la iglesia, que se rebelan, dividen, ponen en contra al pueblo del pastor, dividen a sus hermanos, dividen el liderazgo, líderes que se levantan a dividir, pastores que se levantan, son ungidos en un ministerio, de un momento a otro ya se quieren ir, abrir su propia iglesia, arrastran una gran parte de personas inocentes de ese ministerio para abrir su propia iglesia, se autonombran pastores, se levantan sus propios ministerios, compran un aviso y lo ponen, y entonces vemos rebelión, pero también vemos oposición. Adán no solamente se rebela contra Dios, sino que Adán también se opone completamente a Dios. Carácter establecido a través de la rebelión y de la oposición. Entonces tenemos tres características de la mente contraria a Cristo. Una mente contraria a Cristo, una mente que ha sido gobernada ya por Satanás, una mente que ha sido influenciada y poseída por Satanás, va a ser una mente con engaño. Número 2, va a tener un carácter de rebelión. Y número 3, va a tener un pensamiento de oposición. Siempre se va a oponer. Se va a oponer a una visión, se va a oponer a un ministro, se va a oponer a una doctrina, me hago entender. Entonces lo vimos en Génesis 3:8, pero también lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos en el capítulo 3, verso 8, la rebelión, y aquí vemos en el capítulo 3, verso 10, la oposición. Se opuso completamente a Dios. Ahora bien, Satanás cambió la mente espiritual de Adán, como lo hemos explicado en nuestros dos programas anteriores,
logra cambiar ya, aquí a este punto de Génesis 3:10, ya Satanás tiene el control de la mente del ser humano. Dios estaba gobernando a través de la mente del ser humano, era la mente de Dios, era la mente de Jesús, de Cristo dentro de este ser humano llamado Adán. Era el código genético de Dios, era prácticamente un Dios en la tierra, por así decirlo, no era Dios. Dios solamente hay uno y no hay nadie por encima de él. Pero Dios estableció no sé si pueda usar la palabra semidios, no sé si sea correcta, pero cuando vemos las características de Adán en la dimensión de gobierno, lo que él iba a poder alcanzar, que tristemente no lo alcanzó, pues hablamos de un hombre sobrenatural, amén, sobrenatural, entendiendo que la palabra sobrenatural no está en la Biblia, pero hablando de algo que estaba por encima de la misma naturaleza, por encima de la misma creación. Salmo capítulo 8, cuando tú lo lees detenidamente, el Salmo capítulo 8 revela profundamente a través de David cómo Dios le entregó al hombre el control. Dice que pusiste en las manos toda la creación para que el hombre pudiera gobernar sobre ello. Desafortunadamente Adán pierde esa capacidad mental, esa capacidad intelectual que tenía de Dios, ese espíritu que le daba la vida, que le daba el entendimiento, donde estaban todos los dones, toda esa unción. Y ahora Adán recibe una mente nueva, un carácter nuevo, una forma de pensar diferente. Entonces Satanás cambia la mente espiritual de Adán, es decir, cambió la mente que Adán poseía de Dios. Ahora, dos cosas importantes para ir cerrando que estableció Satanás ahí en Adán. Número uno, establece una mente carnal. Lo primero que establece Satanás es una mente carnal. Amados, por favor, reciban esta palabra. Perdón, lo primero que establece Adán, lo primero que establece Satanás, discúlpenme, no es una mente natural. Primero natural y número dos, una mente carnal. Ya lo voy a explicar. Cuando Satanás logra introducirse a los pensamientos de Adán y logra extraer, sacar de la mente de Adán, del ser de Adán, el ser espiritual que lo mantenía con eternidad, con vida, con la capacidad de gobernar, de ser eterno, etc., Satanás introduce nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas. La primera reacción de Adán es que se convierte ya no en un ser espiritual eterno, sino que se convierte en una mente carnal, ya no en un ser espiritual, una mente espiritual gobernada por Dios, vinculada a los pensamientos de Dios, sino que se convierte en una mente carnal, una mente propia. Es decir, la mente carnal fue la primera manifestación de Satanás sobre Adán. Y la mente carnal fue la primera reacción que tuvo Adán. Antes de Adán manifestarse carnalmente, fue naturalmente. Una mente natural fue la primera razón por la cual Satanás atrapa a Adán. Déjame sacarlo de la confusión de palabras que acabé de decir. He querido explicar que cuando Satanás toma el control de Adán, toma el control de la vida de Adán, porque Adán voluntariamente cede, le abre las puertas, Satanás logra desplazar el Espíritu de Dios que había en Adán, logra desplazar el hombre espiritual, ese hombre espiritual que estaba sujeto a Dios, esa mente que estaba sujeta a Dios, que estaba en vínculo con Dios. Y Satanás logra introducir, y la primera manifestación que Satanás logra introducir en Adán es una mente natural. En la primera reacción de Adán fue reaccionar naturalmente. Ahora, esta mente natural es una mente que está completamente ligada a el razonamiento, la filosofía, el humanismo, el egocentrismo y lo que es doctrina, la doctrina como tal. Ahora, cuando uso la palabra doctrina, entendamos que la palabra declara que hay una sana doctrina. Ahí en las cartas de Pablo enseña y de Juan enseña de la sana doctrina. Pero cuando hablo de la doctrina, Satanás cambió la doctrina, entre comillas, si me permiten usar ese término, la doctrina que había en Adán, aunque Adán no tenía una doctrina. Adán tenía la revelación directa de Dios en su ser. Pero me doy dando a entender porque la definición de doctrina, para darme a entender, doctrina significa el contenido de la información o las ideas que se transmiten. Doctrina significa contenido de la información o ideas que se transmiten. Cuando yo hablo de doctrina, no hablo de una teología.
no hablo de letra, no hablo de argumentos, leyes, reglas, legalismos, enseñanzas humanas. Yo estoy hablando que el término doctrina es el contenido de la información o las ideas que se transmiten. Estoy queriendo dar a entender que sobre Adán había un contenido de información directo de Dios. Lo vemos en Génesis a partir del verso 15, donde Dios le da las instrucciones a Adán de lo que puede comer, lo que no puede comer, labre la tierra, produzca sobre la tierra. La información, esa doctrina que no era letra, sino era la misma directiva de Dios, el contenido de la información de Dios y las ideas propias de Dios que habían sido transmitidas a través de ese hombre espíritu a la parte de la creación natural de Adán. Amén. Entonces Satanás establece una mente natural. Antes de llevar a Adán a pecar, lo hace pensar naturalmente. Es decir, antes de que Adán pecara, como la desobediencia que él pecó, lo primero que hace es razonar. Si Dios tiene razón, si no tiene razón, si el árbol es bueno, si el árbol es malo, comienza a establecer una filosofía. La mente natural establece una filosofía, establece un pensamiento propio, humanismo. Bueno, pues yo, ¿por qué no puedo comer de eso? Es que, ¿por qué es tan prohibido comer de eso? Yo hago con mi vida lo que quiera. Humanismo, egocentrismo. Él se creyó superior a Dios al querer ignorar la palabra, y pues la doctrina, es decir, el contenido de la información o las ideas que Dios le había transmitido, fueron completamente sacadas. Entonces lo primero fue establecer en Adán una mente natural. El libro de Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta este punto he dicho, número uno, que Satanás lo primero que hace es traer una palabra de engaño que logre distorsionar la verdad de Dios en una persona. Número dos, va a establecer un carácter basado en la rebelión y en la oposición a Dios. Número tres, va a establecer una mente carnal, y la mente carnal es establecer un punto filosófico, un punto de razonamiento, un punto de egocentrismo, y va a introducir un nuevo conocimiento. Recuerden que ese árbol tenía un conocimiento, amén. Cuando Adán come de ese árbol, entra una nueva doctrina a Adán, es decir, entra un nuevo contenido de información y unas nuevas ideas que transmitió Satanás a él. Y esa es la manera en que Satanás opera en el creyente para hacer que la mente de Cristo y que el hombre espiritual sea sacado de ese creyente. Y número dos, Satanás establece la mente carnal. Después de la mente natural viene la mente carnal. Y la mente carnal es aquella mente que está ligada al pecado, a la rebelión y a la maldad. Al pecado, a la anarquía y a la maldad. Esa es la mente carnal. Gálatas capítulo 5, versos 17 al 21 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Note que primero Satanás no lo lleva a pecar. El pecado es la reacción de una mente carnal, porque acabamos de leer las manifestaciones de la carnalidad. Lo que hace Satanás es primero introducir nuevas ideas, nueva doctrina en la mente de Adán, y establece una mente natural. Lo pone a razonar, lo pone a filosofar, lo pone a ser egocéntrico, lo pone a volverse con humanismo, ideas propias, establece nuevas ideas. No, es que Dios no quiere que coman eso porque Él no quiere que sean como Él es un envidioso. Lo que pasa es que si tú comes no vas a morir, vas a ser como Dios. Le cambia la idea y establece una mente natural. Cuando un creyente logra establecerse en una mente natural, cuando Satanás logra establecer a un creyente en una mente natural, el siguiente paso es establecer una mente carnal, una mente ligada al pecado, a la maldad y a la anarquía.
A partir de ese momento es que estas obras que explica Pablo en Gálatas 5 se comienzan a manifestar en Adán y en toda la humanidad. Por lo tanto, cuando ya hay una mente carnal, da la evidencia desde el momento en que la mente natural se establece. Siguiente paso, la mente carnal, esa es una de las evidencias de que la mente de Cristo ya no está gobernando esa vida. El Señor les continúe bendiciendo.